Me llamo Thalía y tengo 72 años. Si estás viendo este video, es porque aún estoy viva para contar esta historia. Hace 3 meses, la cuidadora que yo consideraba como una hija intentó internarme a la fuerza en un asilo para quedarse con mi casa, valuada en 2 millones de pesos. Dormía en mi casa, comía en mi mesa, me ayudaba a bañarme, le confiaba mis secretos más profundos. Y todo ese tiempo, Rosa estaba tramando cómo robarme todo lo que había construido en mi vida. Descubrí su plan por casualidad, cuando escuché una llamada telefónica que cambió mi mundo. Sentí como si el corazón se me detuviera. La mujer que me cuidaba con tanto cariño, que me daba mis medicamentos en la boca, que me sostenía la mano cuando lloraba por mi esposo fallecido, estaba conspirando para quitarme mi libertad y todos mis bienes. Pero lo que no sabía es que yo siempre fui más lista de lo que aparento. Hoy te voy a contar cómo descubrí esta traición terrible y cómo logré darle vuelta a la situación. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después te va a dejar sin palabras. Todo comenzó una mañana de martes, en febrero. Rosa llegó como siempre a las 7 para ayudarme con mi rutina. Tenía 45 años, parecía una mujer dulce, con una sonrisa sincera y una paciencia que me encantaba. Llevaba casi 2 años trabajando conmigo, y yo de verdad pensaba que había encontrado un ángel en mi vida. Esa mañana en particular, Rosa me ayudó a bañarme y vestirme, como siempre. Luego me preparó el desayuno y organizó mis medicamentos del día. Todo parecía normal, cantaba una canción mexicana mientras limpiaba la cocina. Yo estaba viendo la tele en la sala cuando sonó el teléfono en mi habitación. Rosa corrió a contestar, como hacía siempre cuando yo no podía. Le escuché decir hola y después su voz se bajó, casi como un susurro. La curiosidad me ganó y me acerqué al cuarto. Lo que oí esa mañana me cambió la vida para siempre y me enseñó que a veces los demonios vienen disfrazados de ángeles. Estaba hablando de mí, pero no con el tono cariñoso que usaba conmigo. Su voz era fría, calculadora, totalmente diferente. Decía que yo estaba cada vez más dependiente, que ya no podía hacer nada sola, que era cuestión de tiempo para necesitar cuidados más intensivos. Me quedé parada en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. Seguía hablando, y ahí fue cuando entendí todo. Estaba planeando llevarme con un psiquiatra que firmaría un informe falso diciendo que yo no tenía capacidad mental para vivir sola. Con eso, conseguiría una orden judicial para internarme en contra de mi voluntad. La conversación duró como 15 minutos y cada palabra me dolía como una puñalada. Habló de mi casa, que valía mucho dinero, y que sería fácil sacar un poder legal para venderla. Habló de mi cuenta bancaria, de cómo le había dado todas mis contraseñas y datos personales. Yo le había facilitado todo sin darme cuenta. Le decía a la persona al otro lado del teléfono que no tenía familia cercana, que mis hijos vivían en el extranjero y casi nunca venían. Era cierto, pero escucharla usar mi soledad como ventaja me dolió como una patada al estómago. Dijo también que ya tenía copias de todos mis documentos importantes, que los tenía guardados en una caja fuerte en su casa. Cuando colgó, volví en silencio a la sala y fingí que seguía viendo televisión. Mi corazón latía descontrolado y mis manos temblaban tanto que las escondí bajo la manta. Rosa regresó con su sonrisa dulce de siempre, preguntando si necesitaba algo. La miré a la cara tratando de ver algo de la maldad que acababa de descubrir, pero era una actriz perfecta. Me ofreció más café, acomodó mis cojines, preguntó si quería que cambiara el canal. Como si esa llamada horrible fuera solo una pesadilla, esa mañana fingí que todo estaba bien, pero por dentro me sentía destruida. ¿Cómo podía ser que la persona en la que más confiaba en el mundo, la única que me cuidaba cada día, estuviera planeando destruirme? Rosa sabía todo de mí, mis miedos, mis debilidades, mis rutinas. Sabía que tomaba medicamentos para la ansiedad, que a veces me sentía sola, que tenía miedo de ser una carga. Durante el almuerzo, la observé con atención. Cada gesto, cada palabra. Y noté cosas. Siempre preguntaba por mi familia, por cuándo vendrían mis hijos, por si tenía otros parientes. Yo pensaba que era interés genuino, pero ahora veía que estaba investigando qué tan sola estaba. También recordé cómo siempre se ofrecía a guardar mis documentos importantes, para que no los pierdas. Como insistía en saber mis contraseñas del banco, por si te olvidas. Como sugería que pusiera la casa a su nombre, por seguridad.
Cada sugerencia que parecía preocupación era parte de un plan muy calculado. Esa tarde, cuando Rosa se fue a las 5, me quedé sola con mis pensamientos y una angustia tremenda. Pero a medida que pasaban las horas, la tristeza se transformó en otra cosa, rabia. Una rabia como nunca antes había sentido. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía dormir en mi casa, comer mi comida, cobrar su sueldo, y al mismo tiempo planear destruirme? No dormí esa noche, pensando en todo lo que ella sabía de mí. Conocía mis horarios, qué comía, qué programas me gustaban. Sabía quién tenía llaves de mi casa, tenía acceso a todos mis teléfonos. Le había contado que tenía una buena cantidad de dinero ahorrado, fruto de años de trabajo. Le había mostrado dónde guardaba mis papeles. Le había dado una llave. Pensándolo bien, le había entregado mi vida. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó, mantuve la rutina normal. Me dejé ayudar con el baño, el desayuno, los remedios. Pero ahora, cada vez que me tocaba, sentía rechazo. Saber que esas manos que me cuidaban estaban planeando mi ruina era espantoso. Ese día decidí probarla. Le dije, como quien no quiere la cosa, que estaba pensando en hacer un testamento, dejar todo en orden. Su reacción fue inmediata. Le brillaron los ojos como nunca, y enseguida se ofreció a ayudarme con todo. Me dijo que conocía a un abogado muy bueno, que era mejor dejar eso en manos de profesionales. Cuando le pregunté si pensaba que debía dejarle algo a ella en el testamento, se hizo la humilde y dijo que no me preocupara. Pero en sus ojos vi que esperaba mucho más que un recuerdo simbólico. Esa tarde se quedó más tiempo de lo normal. Dijo que me veía rara, que quería asegurarse de que estaba bien. Me preguntó si tomaba bien los medicamentos, si me olvidaba de cosas. Cada pregunta parecía inocente, pero entendí que estaba construyendo un historial falso para presentar al médico. Cuando finalmente se fue, me senté en mi sillón favorito y tomé una decisión. No iba a permitir que me hiciera eso. Tenía dos opciones: confrontarla y correr el riesgo de que acelerara su plan, o fingir que no sabía nada y seguir investigando. Elegí lo segundo. Si ella jugaba sucio, yo también me empecé a actuar como si de verdad estuviera perdiendo capacidades. Me hacía la olvidadiza, fingía que no encontraba cosas, que no recordaba si tomé la pastilla. Y funcionó. Rosa se mostró más preocupada, más atenta, diciendo que tal vez debía ir al médico. Días después me dijo que había sacado una cita con un neurólogo, que estaba preocupada por mí y que sería bueno hacer unos exámenes. Le agradecí. Por dentro hervía de rabia, pero sabía que tenía que seguir fingiendo hasta tener toda la información. La cita era el viernes siguiente. Me dijo que me iba a acompañar durante todo el examen. En ese momento supe que se acercaba el final. Si ese médico era su cómplice, como parecía por la llamada, saldría con un informe diciendo que no podía cuidar de mí. Y ahí sí, adiós libertad. Esa mañana me desperté antes del amanecer. Tenía el estómago revuelto, pero el coraje más firme que nunca. Rosa llegó a las 8:30, más temprano de lo normal. Estaba vestida más formal, como si fuera a una reunión importante. Y claro, para ella lo era. Una reunión donde iban a decidir mi destino sin que yo dijera nada. O eso creía ella. Me ayudó a arreglarme con más esmero que nunca. Eligió mi ropa, me peinó, me puso un labial claro. Dijo que quería que me viera presentable para el doctor. Cada gesto parecía cariño, pero yo sabía que me estaba preparando como quien prepara un corderito para el matadero. En el camino al consultorio, habló de cosas triviales, tratando de distraerme. Me preguntó si dormí bien, si estaba tomando bien mis remedios, si comía. Cada pregunta sonaba inocente, pero yo sabía que era parte del historial falso que pensaba contarle al médico. El consultorio quedaba en una parte de la ciudad que yo no conocía bien. Un edificio moderno, con varias especialidades médicas. Rosa me sostenía del brazo con firmeza, como si yo fuera una inválida que no podía caminar sola. En el ascensor, noté que estaba nerviosa. No paraba de meter la mano en su bolso y miraba el reloj cada pocos segundos. Yo, en cambio, estaba sorprendentemente tranquila. Tal vez porque ya no me sentía una víctima indefensa. La sala de espera estaba casi vacía. Solo un señor mayor leyendo el diario y una joven con el celular.
Rosa se acercó a la recepcionista y dijo mi nombre completo, confirmando la cita. La chica revisó en la computadora y nos pidió que esperáramos. Nos sentamos una al lado de la otra y Rosa siguió con su charla aparentemente casual sobre mi salud. Fue ahí donde cometió un error clave. Empezó a hablar de la consulta como si ya supiera el diagnóstico. Dijo que seguramente el médico recomendaría cuidados especiales, que quizás necesitara a alguien conmigo las 24 horas. Comentó que era normal que gente de mi edad necesitara más ayuda y que no había nada de malo en eso. Mientras hablaba, observé con atención a la recepcionista. Nos miraba raro, como si ya supiera algo. Cuando cruzamos la mirada, desvió los ojos rápidamente hacia la pantalla. Ahí confirmé mis sospechas. Ese diagnóstico ya estaba decidido antes de que entráramos al consultorio. Después de unos 20 minutos, una enfermera me llamó por mi nombre. Rosa se levantó conmigo, pero la enfermera dijo que primero necesitaba hacer unos chequeos sola conmigo, y luego ella podría entrar. Vi la incomodidad en el rostro de Rosa. No estaba en sus planes que yo hablara a solas con nadie. La enfermera me llevó a una sala pequeña donde me tomó la presión, peso y altura. Era una mujer de mediana edad, con mirada atenta y una sonrisa sincera. Mientras anotaba mis datos, comenzó una charla casual. Me preguntó si vivía sola, si tenía familia, si me sentía bien últimamente. Respondí con claridad y sencillez, dejando en evidencia que estaba perfectamente lúcida. Cuando preguntó si yo había decidido venir al médico o si alguien lo había sugerido, decidí ser parcialmente sincera. Le dije que mi cuidadora estaba preocupada y había hecho la cita. La enfermera hizo una anotación especial en mi ficha y me dijo que volviera a la sala de espera, que pronto me llamaría el doctor. Rosa estaba visiblemente inquieta cuando regresé. Me preguntó qué me había dicho la enfermera y qué había respondido. Le mentí y le dije que solo habían sido preguntas básicas sobre salud y medicamentos. Pareció tranquilizarse un poco, pero seguía jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Después de 15 minutos más, nos llamaron al consultorio del doctor Ramírez. Era un hombre de unos 60 años, con lentes y el cabello canoso. Saludó a Rosa con demasiada familiaridad, como si ya se conocieran bien. A mí me saludó de forma más fría, con un gesto de cabeza y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me pidió que me sentara frente a su escritorio, mientras Rosa se sentó al lado. El doctor Ramírez abrió una carpeta que ya tenía en la mesa y empezó a hacer preguntas: nombre completo, edad, dirección, si vivía sola. Respondí todo correcta y claramente. Después vinieron las preguntas dirigidas. Si a veces me olvidaba dónde ponía las cosas, si me había perdido en la calle, si me costaba recordar citas. A cada pregunta, Rosa me miraba con una expresión que ahora reconocía como manipuladora. Pero respondí con la verdad, que no, que mi memoria estaba perfecta. El doctor insistió, preguntando si no había tenido episodios de confusión, si no me olvidaba de tomar medicamentos o de hacer tareas simples. Rosa comenzó a ponerse nerviosa con mis respuestas. Entonces me interrumpió y dijo que si tenía esos problemas, que quizás yo no me daba cuenta por la misma condición. Inventó una serie de situaciones que nunca ocurrieron. Dijo que había dejado canillas abiertas, que olvidaba ollas en el fuego, que no reconocía a los vecinos. Cada mentira me hervía la sangre, pero me mantuve tranquila. El doctor Ramírez anotaba todo como si fueran hechos reales. Ni siquiera me preguntó si era verdad. Ahí entendí todo. Él ya había sido instruido para dar un informe negativo sobre mí, sin importar cómo me encontrara. Rosa seguramente le había pagado. El doctor dijo que haría unas pruebas sencillas conmigo. Me pidió repetir números, dibujar un reloj, hacer unas cuentas. Hice todo perfectamente, sin dudar. Él cada vez se notaba más incómodo con mis respuestas acertadas. Fue entonces que Rosa se inclinó y le susurró algo al oído. No alcancé a escuchar, pero vi su expresión cambiar. Asintió y escribió algo en mi ficha sin siquiera mirarme. Luego dijo que saldría un momento del consultorio. Rosa aprovechó para acercarse y me susurró que debía colaborar, que lo hacía por mi bien. Me dijo que si no cooperaba, todo podría ponerse mucho peor. En ese instante, cualquier duda que tenía sobre sus intenciones desapareció. Cuando volvió, el doctor Ramírez ya tenía otra actitud. Dijo que, aunque las pruebas parecían normales, era necesario hacer una evaluación más profunda.
Habló de exámenes complementarios y hasta de una observación en un entorno controlado. Rosa estuvo de acuerdo enseguida, diciendo que solo quería lo mejor para mí. Fue ahí que decidí actuar. Miré al doctor Ramírez y le pregunté cuánto le había pagado Rosa para dar un diagnóstico falso. El silencio fue absoluto. Rosa se puso pálida y el médico empezó a tartamudear, diciendo que yo estaba confundida. Seguía hablando con voz firme. Dije que había escuchado a Rosa planeando todo por teléfono, que sabía del plan para internarme y quedarse con mi casa y mi dinero. Le conté sobre las mentiras, sobre cómo ella había accedido a todos mis documentos y datos personales. Rosa intentó interrumpirme, diciendo que estaba teniendo un episodio, que eso demostraba mi estado. Pero el doctor estaba claramente incómodo. No esperaba que supiera tanto, entonces saqué mi carta fuerte. Saqué del bolsillo un grabador que había comprado 2 días antes. Le dije que había grabado toda nuestra conversación y que si no me dejaban salir de inmediato, llevaría la grabación a la policía. Rosa entró en pánico y el médico empezó a sudar. La verdad era que el grabador estaba vacío. No tenía nada grabado. Pero ellos no lo sabían. El doctor Ramírez dijo rápidamente que tal vez lo mejor sería reagendar la cita, que necesitaba revisar mi caso con más calma. Rosa quiso protestar, pero él ya nos estaba acompañando a la puerta. En el coche, Rosa estaba fuera de sí. Dijo que había arruinado todo, que era una desagradecida después de todo lo que había hecho por mí. Intentó convencerme de que se preocupaba por mi salud, que yo estaba viendo todo mal. Pero yo ya conocía la verdad y no me dejé manipular por sus lágrimas falsas. Cuando llegamos a casa, Rosa entró conmigo y fue directo al teléfono. Le escuché llamar a alguien, diciendo que el plan había fallado, que yo ya sabía todo. Dijo que tenían que apurarse, que no podían esperar más. Estuve escuchando cada palabra detrás de la puerta del comedor. Esa tarde, se quedó más tiempo que lo habitual. Estaba nerviosa, agitada, tratando de convencerme de que yo había malinterpretado todo, que solo quería mi bienestar. Dijo que tal vez sería mejor que viviera en un lugar con más cuidados, que no tenía nada de malo. Me pintó una vida hermosa en un hogar para ancianos, pero ya no creía ni una palabra. La veía ahí, delante mío, tratando de convencerme de renunciar a mi libertad por voluntad propia, y sentía una mezcla de asco y tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que quería destruirme? Rosa pasó la noche en mi casa, diciendo que tenía miedo de dejarme sola después del episodio. Durmió en la habitación de invitados, pero yo no pegué un ojo. Saber que ella estaba en mi casa, planeando mi caída, me aterraba. Cada ruido, cada paso, me ponía en alerta. Esa noche, cuando por fin se durmió, me senté en mi sillón favorito y tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a fingir más. Si ella quería acelerar el plan, yo también. Llamé a mi antigua abogada, la doctora Patricia Hernández, que había manejado los papeles de la casa cuando murió mi esposo. Le conté todo en voz baja, para que Rosa no oyera. Al principio, la doctora quedó impactada. Me dijo que, tristemente, casos como el mío eran más comunes de lo que uno cree, pero que pocas veces las víctimas se enteraban a tiempo. Acordamos vernos el sábado por la mañana en su oficina, lejos de los ojos de Rosa. El sábado, le dije que iba al mercado a comprar verduras. Rosa quiso venir conmigo, pero le dije que prefería ir sola, que necesitaba aire fresco. En lugar del mercado, fui directo al despacho de la abogada. La doctora Patricia ya tenía listos algunos documentos según lo que hablamos por teléfono. Primero, firmé un poder notarial otorgándole a la doctora Patricia la autoridad para actuar en mi nombre en cualquier situación legal. Segundo, modificamos mi testamento incluyendo una cláusula específica que decía que si llegaba a ser internada en contra de mi voluntad, Rosa perdería automáticamente cualquier derecho sobre mis bienes. Tercero, me dio el número de un detective privado que podría conseguir pruebas de las acciones de Rosa. Cuando volví a casa, Rosa me esperaba ansiosa. Dijo que me había llamado varias veces y que estaba preocupada porque me había tardado mucho. Le mentí diciendo que me encontré con una amiga de la juventud y nos quedamos charlando. Pareció aceptar la explicación, pero noté que empezó a observarme con más atención. El lunes, el detective que la doctora Patricia me había recomendado vino disfrazado de vendedor de seguros. Miguel Santos era un hombre discreto, con experiencia en casos donde personas intentaban apropiarse de los bienes de ancianos.
Le conté toda la situación mientras Rosa había ido al supermercado a comprar cosas para el almuerzo. Miguel me dio un pequeño dispositivo de grabación mucho más sofisticado que el grabador que había usado en el consultorio. Era diminuto y tenía muchas horas de capacidad. Me dijo que tratara de grabar cualquier conversación comprometida que Rosa tuviera en la casa. Durante los días siguientes mantuve mi rutina, pero estaba más alerta que nunca. Rosa parecía más nerviosa también. Constantemente revisaba si tomaba mis medicinas, si no me olvidaba de nada. Me di cuenta de que estaba documentando todo, probablemente para usarlo como prueba de mi supuesta incapacidad mental. Fue el miércoles que conseguí la grabación más importante. Rosa estaba ocupada en la cocina cuando sonó su teléfono. Atendió mientras yo fingía descansar en la sala. Encendí discretamente el grabador y logré captar toda la conversación. Rosa estaba hablando con el mismo médico, el doctor Ramírez, discutiendo una nueva estrategia. En la grabación, Rosa hablaba abiertamente sobre cómo yo ya estaba dando trabajo y que necesitaban una solución más directa. Mencionó la posibilidad de conseguir una internación de emergencia alegando que yo era un peligro para mí misma. Dijo que ya había preparado algunos accidentes que podrían justificar el ingreso forzado. Cuando escuché eso, sentí un terror real. Rosa estaba planeando provocarme daño físico para crear pruebas falsas. Tal vez una caída en el baño o una reacción adversa a los medicamentos. Su maldad no tenía límites. Miguel me trajo información devastadora el viernes. Rosa había mentido sobre todo, incluso sobre sus referencias laborales. Ya había hecho esto con otros ancianos antes, usando el mismo modus operandi. También descubrió que no vivía donde decía vivir y que tenía un cómplice que la ayudaba a vender los bienes robados. Con todas las pruebas reunidas, la doctora Patricia armó un expediente completo. Teníamos pruebas suficientes para denunciar a Rosa por estafa, falsedad ideológica e intento de privación ilegítima de libertad, pero antes de ir a la justicia, decidí enfrentarla directamente. El lunes por la mañana, cuando llegó a trabajar, puse el grabador sobre la mesa de la cocina y apreté play. Su propia voz, hablando de cómo planeaba hacerme daño, retumbó en toda la cocina. Rosa intentó negarlo todo, dijo que esas grabaciones eran falsas. Pero cuando le mostré el resto de las pruebas que Miguel había conseguido, se quebró. Confesó que estaba desesperada económicamente y que había visto en mí una oportunidad fácil. Le hice una última propuesta. Tenía 24 horas para desaparecer de mi vida para siempre y devolver todo lo que había robado, o entregaría las pruebas a la policía. Rosa aceptó llorando. Devolvió las copias de mis documentos y hasta el dinero que me había sacado del bolso durante esos meses. Hoy, a mis 72 años, vivo sola otra vez, pero ahora con una empresa de cuidadores seria y con referencias verificadas. Rosa desapareció de la ciudad y nunca supe más de ella. Aprendí que la confianza es un regalo valioso que no debe darse tan fácilmente. Si tenés cuidadores o conoces a alguien que los tenga, revisa siempre las referencias y nunca des acceso total a tus bienes. Me llamo Talía, tengo 72 años. Y esta fue la historia de cómo casi lo pierdo todo en manos de quien debía protegerme.